nuestro contante y sonante del día de hoy, les propongo repasar lo que dejó esta semana en el ámbito comercial. Realmente fue una semana muy cargada en este aspecto. Por un lado, este jueves 17 venció el plazo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hasta el momento no hay firma. Por otra parte, la llamada guerra comercial en la que Estados Unidos enfrenta a países que, bajo la consideración del presidente estadounidense Donald Trump, atentan contra la economía de su país, tuvo un nuevo capítulo que en este caso no refiere a China, su enemigo más sonado, sino a la Unión Europea. Para hablar de los acontecimientos comerciales de la semana, nos acompaña el ingeniero Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio de la Argentina. Bienvenido a Sputnik. Qué alegría, Florencia, de nuevo, y vos resumiste bien la semana. Paradójicamente, se ha corrido China y debe estar observando con mucho interés el desenlace de estos dos temas. Exacto. Me tocó anoche, hasta largas horas, estar en lo que fue aquí en Argentina, muy importante, la celebración del Día de Europa. Obviamente, el motivo de todas las charlas era esta suerte, diríamos, de última oferta que lanza Europa para evitar la guerra comercial con Estados Unidos, pero también se hablaba de, la esperanza que hay, pese a la lentitud, en que se termine de concretar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que yo agregaría, si querés, con menor impacto que los dos temas que vos ponés sobre la mesa, también tiene que ver con esta situación. Obviamente el tema que más preocupaba allí es esta oferta que hizo Europa desde Sofía, ¿no es cierto?, donde se reunieron todos los líderes, y el planteo es que Bruselas acepta negociar prácticamente 4 capítulos, y obviamente entre ellos la mejora, ¿no es cierto?, en el acceso, para el acceso de los autos estadounidenses al mercado de la Unión, y lógicamente lo que pide a cambio es un tema muy difícil, porque lo que está reclamando es, por un lado, que se acabe, se entierre definitivamente la amenaza de los aranceles, pero por otro lado quieren participar en algo que ya lo intentaron en tiempos de Obama y no anduvo, que es participar de las licitaciones públicas, las contrataciones públicas en Estados Unidos. Claro. Así que yo diría, ahí están centrados los dos temas. Estados Unidos está pidiendo, vos sabés, rebajar el arancel que la Unión Europea le aplica a los autos estadounidenses, actualmente del 10%, y ellos quieren llevarlo al 2,5%, y esto, parece difícil, ¿no es cierto?, como también es difícil que pueda vencerse este proteccionismo estadounidense y permitirle a las empresas europeas que participen de licitaciones públicas. Vos sabés que, como en todo, también en el tema Mercosur, hay un presidente que es el más duro, que es Macron. Francia es la más intransigente en esto. Y alguien que obviamente se perjudicaría mucho más en que si la guerra comercial realmente fuese declarada y si los aranceles se mantuvieran y todo lo demás, que es Alemania, que está en la posición más condescendiente. Bueno, llegaron a un punto común y anoche Merkel dijo, todos estamos pensando lo mismo, todos tenemos la misma mirada, tenemos posiciones comunes y queremos una extensión permanente de los aranceles, y entonces, dice, estamos dispuestos a hablar sobre otros temas y cómo reducir de manera recíproca las barreras comerciales. Toda una figura política como para decir, hemos llegado a un acuerdo los europeos y estamos en una posición que la cerramos acá. El otro tema, yo diría, de importancia, sin duda, a lo mejor más por la cantidad de gente involucrada y por las expectativas que están, como yo lo decía, charlando con ustedes en el noticiero días atrás, está muy teñido del tema electoral. Es decir, los 3 países, primer asunto de América del Norte, que están implicados en el tratado, están poniendo en juego una masa laboral de 14 millones de puestos de trabajo. De lo que se habla acá es de medidas que afectan a 14 millones de trabajadores. Entonces, vos tenés, por un lado, que México es el segundo socio comercial más importante hasta el momento de los Estados Unidos. O sea, primero es Canadá, después le sigue México y en tercer lugar recién está China. Pero hay prácticamente 4 estados que tienen como principal mercado de exportación a México: Texas, California, Arizona y Nuevo México. Sí, hay una relación muy simbiótica. Muy simbiótica, obviamente, pero además
hay 3 veces más que este número que te doy, lo tienen a México como segundo destino de sus exportaciones, qué sé yo, Pensilvania, Ohio, Georgia, New Jersey, bueno, etcétera. Todos estos estados, ¿qué es lo que hacen? Obviamente buscan que la negociación del tratado, la administración Trump no les altere la dinámica comercial con México, que es el puente estratégico hoy en la distribución de los productos estadounidenses al resto de América Latina. Por eso es que nos involucra y nos preocupa tanto a nosotros lo que ocurre allí. Bueno, ¿qué pasa electoralmente? Ahí básicamente los republicanos quieren que esto se firmara obviamente en los términos que estamos hablando ahora, y se había puesto la fecha de ayer, ¿no es cierto?, como vencimiento, porque lógicamente los republicanos están intentando no quedar como los que a los que se les doble el brazo de alguna manera. Están intentando que estos estados donde ellos quieren ganar no aparezcan afectadas por las políticas de Trump. Segundo, los canadienses tienen una resistencia, si bien está en una posición más cómoda, Trudeau tiene una resistencia porque mucha gente está diciendo que están condicionándose demasiado a las presiones norteamericanas y que en realidad no pueden ir a firmar ellos solos si México no acepta. Por lo tanto, están diciendo que ya ellos con México han logrado un punto de equilibrio y de mirada común. La situación más difícil la tiene obviamente México, que tiene elecciones el 1 de julio, donde hasta ahora todo apunta a quien encabeza las encuestas, que es López Obrador, ¿no es cierto?, no se vea beneficiado con un discurso como el que hoy se está planteando como telón de fondo de la discusión de este acuerdo. Me dicen los amigos de México, yo he hablado ayer con varias de las cámaras importantes, que el actual presidente Peña tiene definido a nivel parlamentario todos los reaseguros para que aún si hubiese un hipotético triunfo de López Obrador, las garantías estén como para que sea firmado. O sea, yo resumiría así: el tratado se va a firmar. ¿Cuándo se va a firmar? Este es el debate. Yo creo que es muy posible que antes del 1 de julio, al igual que en el caso Mercosur, haya una suerte de firma política. Claro, una muestra de intención. Claro, para dejar que continúen las negociaciones sobre los temas que están más pendientes y dejar bajo un paraguas político hasta que los tiempos electorales o los momentos electorales no distorsionen lo que son la defensa de los intereses más comerciales y más económicos. Bien. Miguel, le hago una pregunta en este sentido. Veía que en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí, México y Canadá tienen unos planteos, bueno, México no tanto, pero Canadá realmente bastante optimistas. Estados Unidos está realmente duro en este sentido. Pero hemos escuchado frases, yo diría, hasta histéricas. Sí, ofensivas. Sí, ofensivas. En el día de ayer, Trump prácticamente inicia el día diciendo los mexicanos están muy duros, con México no se puede ir a ningún lado. México no ayuda en nada, dijo Trump ayer a la mañana, contrastando obviamente con el optimismo, yo diría, más racional de Trudeau, que había dicho que prácticamente tenían sobre la mesa un buen acuerdo con México y que inclusive Trudeau se agarró de un tema que es muy delicado. Dice que México había aceptado colocar sobre la mesa el tema reglas de origen, ¿no es cierto?, que resolvería en parte el enorme déficit comercial que tiene hoy con Estados Unidos y permitiría la retracción de Estados Unidos de alguna parte de los empleos mexicanos, ¿no es cierto? O sea, ahí hay una mirada, yo diría, que no sé si es optimista, pero sí muy voluntarista por parte de Trudeau, de marcar que se va a llegar a un acuerdo. No va a haber ganadores con mayúscula alegres, sino que siempre va a haber algún tipo de retroceso en relación a la posición que han tenido hasta ahora. Bueno, pero realmente es lo necesario para que nadie salga perdiendo en una proporción muy importante. Miguel, le agradecemos como siempre muchísimo estos minutos con Sputnik. Era Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Argentina. Fue un gusto. El gusto fue mío y obviamente seguimos siempre monitoreando estos temas y a disposición de ustedes. Sin duda lo seguiremos hablando. Que esté muy bien, Miguel. Adiós.